Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la fábrica del mundo tal como lo fue China en las últimas décadas. Sin embargo, desde la década de 1980, Estados Unidos comenzó a centrarse más en la investigación y el desarrollo y menos en la fabricación de productos. Las empresas comenzaron a contratar y a externalizar su producción para abaratar los costos. Pero fue con la entrada de China en 2001 a la Organización Mundial del Comercio que en Estados Unidos comenzó a ganar popularidad la idea de que los trabajos en la industria manufacturera debían dejarse a cargo de países menos desarrollados y con menores salarios. De esta manera el mundo entró en una era de globalización. Las exportaciones e importaciones mundiales aumentaron incluso más rápido que el PIB mundial, impulsadas por el rápido crecimiento de China y por la caída de los costos de transporte. Por otro lado, los países en desarrollo también se beneficiaron porque se crearon empleos y porque las relaciones comerciales con economías avanzadas y sus empresas más sofisticadas facilitaron la transferencia de tecnología. Como resultado, estos países se volvieron más productivos y crearon sectores manufactureros fuertes y clases medias sólidas. Así que tanto los países ricos como los pobres se beneficiaron de la globalización y el libre comercio. De hecho, Estados Unidos firmó varios acuerdos de libre comercio durante la década del 2000. Y los políticos republicanos en particular apoyaron la política del libre comercio, argumentando que los acuerdos comerciales reducían los precios para los consumidores estadounidenses al tiempo que creaban mercados para los exportadores nacionales. Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos se ha vuelto radicalmente contrario al libre comercio. Por eso las preguntas son: ¿por qué Estados Unidos dejó de apoyar el libre comercio si es tan capitalista? ¿Y por qué esta política terminará perjudicando a los estadounidenses y a la industria nacional? Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2017 con el eslogan America First, es decir, con la idea de imponer aranceles a las importaciones y retirarse de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Para Trump, el comercio internacional era injusto para las empresas estadounidenses, por lo que una vez como presidente impuso aranceles a las importaciones de China, Europa y Canadá. Y en cuanto al comercio internacional, el actual presidente Joe Biden ha continuado más o menos la misma línea proteccionista que inició Trump. La justificación de ambos es que Estados Unidos está perdiendo millones de trabajos debido a que otros países como China, India, México y otros asiáticos tienen mano de obra más barata. Por lo tanto, que miles de empresas estadounidenses están cerrando porque no pueden competir con los menores costos laborales de estos países. Así que impusieron aranceles para proteger la industria nacional y promover la creación de empleos manufactureros. Sin embargo, este argumento es poco justificable porque la tasa de empleo en Estados Unidos en los últimos años ha rondado entre el 3.4 y el 3.8%. Niveles muy bajos no vistos desde hace 2 décadas en el año 2000 o a finales de la década de 1960. Entonces, si bien es cierto que en los últimos años se han perdido empleos en la industria manufacturera, también se han creado muchos más en otros sectores. Pero si la tasa de desempleo es baja, ¿por qué los políticos estadounidenses insisten en criticar el libre comercio imponiendo aranceles y sanciones a las importaciones? Porque estas ideas nacionalistas de proteger la industria nacional y devolver a Estados Unidos los empleos robados por China tiene muy buena acogida entre los votantes y los medios de comunicación. Evidentemente, del libre comercio resultan ganadores y perdedores, pero es más popular y vendedor hacerse del lado solo de los perdedores, es decir, de la fábrica que tuvo que cerrar y de las familias que perdieron su empleo. Dicho de otro modo, es más fácil que un medio de comunicación cubra la historia de una fábrica cerrada a la de una fábrica que recién inició operaciones. También es más popular cubrir la historia de una sola persona que perdió su empleo que cubrir la historia sobre la contratación de una persona para un nuevo empleo. De manera que desde el punto de vista económico, no parece tener sentido que Estados Unidos vaya en contra del libre comercio. Por el contrario, desde un punto de vista geopolítico sí podría ser más entendible. En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado una postura más agresiva frente a China, pero el punto de quiebre se dio por la pandemia, la cual ocasionó la interrupción de las cadenas de suministro en todo el mundo, y la estrategia china de cero COVID causó aún más problemas, por lo que el resto del mundo se dio cuenta de lo frágil y peligroso que era depender tanto de China, pues en el caso de un conflicto militar, China estaría en ventaja por ser la fábrica del mundo. Es decir, si se llegara a dar un conflicto militar con China, podría suspender las exportaciones de insumos y bienes a sus países enemigos.
De modo que Estados Unidos, con el objetivo de frenar la adquisición y el desarrollo por parte de China de tecnología de doble uso, tanto militar como civil, prohibió la importación de nuevos equipos de comunicación fabricados por las empresas chinas Huawei y ZTE. Esto por temor a que sus equipos pudieran permitir la vigilancia china de las comunicaciones estadounidenses. Estados Unidos también impuso amplias restricciones a las exportaciones a China de equipos de fabricación de chips avanzados que pueden ser utilizados desde la inteligencia artificial hasta las armas supersónicas. Por otro lado, la invasión rusa a Ucrania demostró que depender de un único proveedor de productos energéticos podía dejar vulnerable a todo un continente. Así que con el propósito de preservar la supremacía tecnológica de Estados Unidos, asegurar el suministro de bienes durante un conflicto y promover la inversión nacional de tecnologías menos dependientes del petróleo, el país norteamericano, por un lado, impuso controles a las importaciones e inversiones de China, Rusia y otros rivales militares, y por otro lado, creó la Ley de Reducción de la Inflación, la cual otorga créditos fiscales para los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos. Las corporaciones privadas también están cambiando su estrategia y ahora están trasladando su producción a países considerados aliados geopolíticos para eliminar la amenaza de interrupciones en las cadenas de suministro debido a tensiones geopolíticas. De hecho, México ha superado a China como socio comercial número 1 de Estados Unidos. Entonces, los controles selectivos al comercio internacional de un número limitado de bienes en pro de la seguridad nacional podría merecer la pena su coste económico. Pero justificar la imposición de aranceles para favorecer y proteger la industria manufacturera estadounidense frente a la competencia extranjera solo terminará perjudicando a los estadounidenses y a la misma industria nacional. En primer lugar, los consumidores estadounidenses se enfrentarán a precios más altos. Debido a los aranceles, los productos importados tenderán a subir de precio, por lo que los fabricantes, transportadores y distribuidores inevitablemente terminarán trasladando los mayores costos al consumidor, quien acaba pagando un precio más alto. En segundo lugar, con mayores restricciones al libre comercio, la competitividad de los productos estadounidenses disminuye en el resto del mundo. Esto porque los precios de los insumos importados son mayores, de manera que el precio de los productos exportados podrían subir de precio para incorporar los mayores costos. En tercer lugar, cuando se destinan recursos públicos para hacer crecer una industria específica como la de los vehículos eléctricos o la de los microchips avanzados, no se crean puestos de trabajo nuevos, sino que simplemente los traslada de un lugar a otro. Esto porque actualmente la economía estadounidense tiene un enorme exceso de vacantes disponibles en relación al número de trabajadores disponibles. Es decir, la tasa de desempleo es muy baja, y si el gobierno desea crear nuevos puestos de trabajo en la industria de los microchips o en la de los vehículos eléctricos, tendrá que aumentar la inmigración de personal cualificado, o en su lugar simplemente tendrá que esperar la llegada de trabajadores desde otros sectores, pero estos otros sectores sufrirán escasez de trabajadores. Y por último, las subvenciones a ciertas industrias y restricciones al comercio lo que provocan es ahogar la innovación. Tal como sucede con Boeing, la industria de los microchips y la de los vehículos eléctricos probablemente utilicen la subvención y la inversión pública para impedir la entrada de nuevos competidores, lo cual puede afectar la innovación y la productividad. En resumen, el proteccionismo puede ser justificable en momentos puntuales de crisis nacional para garantizar el suministro de bienes estratégicos. Sin embargo, no es tan justificable cuando los políticos estadounidenses venden la idea de ir en contra del libre comercio, porque supuestamente se están perdiendo cada vez más empleos. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.